No fue el miedo a las consecuencias, ni la esperanza de una recompensa lo que me hizo actuar como lo hice aquella noche. Fue algo más profundo, más callado, más firme, algo que no buscaba aprobación externa, ni temía el castigo del mundo. Fue la voz de la razón dentro de mí, hablando no con gritos, sino con una claridad que no dejaba lugar a excusas. Aquel invierno en Königsberg, cuando el hielo cubría los tejados y el viento barría las calles como una escoba invisible, fui puesto a prueba, no por el destino ni por una fuerza sobrenatural, sino por mí mismo. Yo, un modesto bibliotecario en la universidad, acostumbrado al orden metódico de los libros y a la previsibilidad de los días, jamás imaginé que me vería envuelto en un dilema moral tan crudo. Aquella noche, cuando escuché los golpes desesperados en mi puerta, supe, antes siquiera de abrir, que el mundo apacible de mis ideas se desmoronaba. Frente a mí estaba un hombre empapado, temblando, su rostro desfigurado por el miedo. No era un ladrón, ni un vagabundo cualquiera. Era un perseguido político, acusado de traición por el gobierno prusiano, y buscaba refugio. Mi casa era su última esperanza. En aquel instante, la disyuntiva era clara: entregarlo a las autoridades y mantenerme dentro del marco de la ley civil, o esconderlo, violando el mandato del Estado, pero preservando su vida. ¿Qué debía hacer? Muchos habrían actuado por miedo al castigo o por simpatía emocional. Pero yo sabía, y no por costumbre, sino por convicción profunda, que los actos verdaderamente morales no se fundan en los sentimientos, que fluctúan como las estaciones, ni en los resultados, siempre inciertos. Actuar moralmente es actuar por deber, y el deber, como aprendí de Kant, no depende del beneficio que derive de mi acción, sino de si puedo querer que la máxima de mi acto se convierta en ley universal. ¿Puedo querer vivir en un mundo donde está bien entregar a un ser humano a la muerte por obedecer ciegamente a una autoridad? No. ¿Puedo querer una ley universal que permita mentir para proteger a un inocente? No tan fácilmente, porque la verdad como el deber no puede usarse como instrumento. Pero el deber bien entendido no es obediencia servil, es libertad racional, es actuar no por inclinación, sino porque la razón misma me muestra la necesidad de un principio. Esa noche no fue la ley del Estado la que guió mi decisión, sino la ley moral que habita en el interior de todo ser racional. Yo no era un héroe, ni buscaba serlo. Solo sabía que mentir a las autoridades, si venían, sería contrario a mi deber. Pero también sabía que no estaba obligado a cooperar con la injusticia. Abrí la puerta de mi sótano, le di cobijo y esperé. Cuando al día siguiente llegaron los soldados, preguntando por el fugitivo, no mentí. Dije: no tengo la intención de responder a esa pregunta. Ellos insistieron, y repetí calmado que no mentiría, pero tampoco traicionaría a un hombre que buscaba justicia. Fue una jugada peligrosa. Pude haber sido arrestado, pero algo sucedió. Mi serenidad los desconcertó. Quizá vieron que no actuaba por miedo ni por desafío, sino por un tipo de certeza que no puede ser quebrada por la fuerza. Se marcharon. El hombre que protegí logró escapar días después, y aunque nunca volví a verlo, sé que mi acción no fue en vano, no por lo que resultó, sino porque fue buena en sí misma. Esta experiencia me confirmó que el ser humano no es grande por lo que logra, sino por su capacidad de actuar por respeto a la ley moral. Somos libres no cuando hacemos lo que nos place, sino cuando obedecemos a la razón que nos hace iguales a todos los demás. La moralidad no es una doctrina de cómo ser felices, sino de cómo ser dignos de la felicidad. Kant tenía razón. La única cosa buena sin restricción es la buena voluntad. Y en el momento en que decidí proteger a aquel hombre, no por afecto ni por conveniencia, sino porque era mi deber, fui verdaderamente libre. En una época donde todo parece medirse por utilidad, donde los valores fluctúan con las encuestas y los principios se sacrifican en el altar de la conveniencia, yo aprendí que la dignidad del ser humano reside en su capacidad de darse a sí mismo la ley. La ley no escrita por los poderosos, sino la ley que nace del corazón de la razón. Puede que nadie haya sabido lo que hice aquella noche, puede que nadie haya aplaudido mi decisión, pero sé que no obré como un medio, sino como un fin en mí mismo. Y eso basta. Años después, el mundo seguía girando con la indiferencia con la que gira desde siempre. Las estaciones pasaban, las autoridades cambiaban de rostro, pero su esencia permanecía igual: controlar, imponer, normalizar. Yo había envejecido. Mis cabellos,
que alguna vez fueron tan ordenados como los estantes de mi biblioteca, se tornaron canosos, y mis manos temblaban al pasar las páginas de los mismos libros que solía leer con hambre de conocimiento. Y sin embargo, en el silencio de mi habitación, con la lámpara encendida en las noches largas del invierno báltico, seguía reflexionando sobre lo mismo. ¿Por qué debemos hacer lo correcto incluso cuando nadie nos observa? Lo que me inquietaba no era la acción en sí, sino su raíz. ¿Qué fuerza sostiene a un hombre cuando renuncia a lo cómodo, cuando desafía lo útil, cuando dice no aunque todo le pida que diga sí? No puede ser el instinto, que busca la seguridad. No puede ser el cálculo, que sopesa costos y beneficios. Solo puede ser la razón práctica, esa facultad interna que no solo nos hace comprender el mundo, sino que nos dicta cómo debemos vivir en él. Esa es la mayor herencia de Kant, y la más exigente, porque no nos deja excusas, no nos permite escondernos detrás de nuestras emociones, ni refugiarnos en las circunstancias. No importa lo que sientas, ni lo que temas, ni lo que te prometa el mundo. Si algo no puede ser querido como ley universal, entonces no debes hacerlo. Así de simple, así de implacable. Muchos me han preguntado desde entonces, ¿valió la pena? ¿No hubieras vivido más tranquilo siguiendo las reglas sin pensar? ¿No era más sensato cerrar la puerta y fingir no haber oído los golpes? Tal vez. Pero no quiero vivir una vida tranquila, si para ello tengo que abandonar mi dignidad. Porque la dignidad no es un lujo del alma, es su estructura más profunda, y uno solo la conserva si se trata a sí mismo como un fin en sí, y no como una herramienta de intereses ajenos. He visto hombres arrastrarse por el favor de los poderosos. He visto otros vender sus principios por la ilusión de seguridad. Pero también he visto, aunque sean pocos, a aquellos que se mantuvieron firmes sin esperar aplausos. Y esos hombres, invisibles para la historia oficial, son los pilares de toda civilización, porque son ellos los que mantienen viva la idea de que hay algo más alto que el poder, el respeto por la ley moral. En mi vejez, no he acumulado riquezas, ni honores, ni fama. Lo que tengo es algo más escaso, la paz de haber vivido con coherencia. No fui un santo ni un mártir, y nunca pretendí serlo. Solo fui un hombre que una noche, cuando nadie miraba, eligió actuar según principios que él mismo sabía correctos. Esa libertad, la de obedecer a la razón dentro de mí, es la única que importa. Quizá el mundo no cambió. Quizá los poderosos siguieron haciendo lo que siempre hacen, pero en mí algo sí cambió. Desde esa noche comprendí que cada acción es una declaración silenciosa del tipo de humanidad que queremos construir. Y aunque no podamos controlar el mundo, sí podemos controlar la fuente de nuestras decisiones. Eso es la autonomía, eso es la libertad moral, eso es ser verdaderamente humano. Y cuando pienso en Kant, no lo imagino solo como el pensador rígido de la crítica de la razón pura. Lo imagino como el maestro silencioso que nos entrega una brújula interior, una ley que no necesita testigos, una moral sin adornos. Nos dice, no hagas lo correcto por temor ni por esperanza, hazlo porque es lo correcto, porque tú mismo, como ser racional, vales lo suficiente como para exigírtelo. Y en eso reside la verdadera revolución, en la capacidad de cada individuo de someterse voluntariamente a la ley de la razón, y con ello, dignificarse. No sé si el hombre al que ayudé sobrevivió. No sé si recordó mi nombre o si alguna vez habló de mí. Pero sé esto, si yo hubiera traicionado mi deber aquella noche, habría dejado de ser yo mismo. Porque somos lo que elegimos hacer cuando no hay testigos, cuando no hay recompensas, cuando solo queda el eco de nuestra conciencia. Hoy, mientras contemplo el atardecer desde la ventana de mi habitación, ya sin muchas fuerzas para escribir ni leer, me aferro a una sola certeza: la ley moral no muere con el cuerpo. Vive en cada acto puro, en cada decisión justa, en cada alma que se rehúsa a ceder ante lo fácil. Y mientras haya un solo ser humano que actúe por deber, aunque sea en silencio, aunque nadie lo vea, entonces el legado de Kant seguirá vivo. Porque el respeto por la humanidad, en uno mismo y en los otros, no necesita monumentos, solo necesita voluntad. Pasaron los años como pasan las hojas en otoño, sin pedir permiso, sin mirar atrás, y con cada año que se desprendía de mí, se hacía más clara una verdad que ya intuía en mi juventud, pero que solo la vida, con su carga de decisiones, contradicciones y silencios,
puede enseñar del todo que la verdadera batalla no se libra en las calles ni en los parlamentos, sino en el tribunal invisible de la conciencia. Allí no hay jueces externos, ni testigos, ni aplausos, solo uno mismo, frente al imperativo interior que como una estrella fija en el cielo nublado, no cambia aunque todo a su alrededor lo haga. Muchos me acusaron en su tiempo de rigidez moral. Decían que Kant y sus seguidores éramos demasiado abstractos, que no entendíamos las complejidades del mundo real. Pero yo respondía, con calma, que si hay algo verdaderamente complejo, es sostenerse en pie en medio de un mundo que cambia de rostro según las conveniencias. No hay nada más difícil que ser coherente, que actuar con una voluntad buena por sí misma, sin adornos, sin adornarla con motivos secundarios, sin buscar el aplauso del mundo, ni la tranquilidad del autoengaño. Eso sí es una hazaña, y no necesita sangre ni multitudes, basta un solo acto recto, libre, racional. Recuerdo cómo me miraban algunos colegas después de aquel episodio, unos con admiración silente, otros con burla disfrazada de cortesía, pero no importaba, porque ya no vivía para agradar. Había comprendido que la dignidad humana no es negociable, y que el ser humano, en tanto ser racional, tiene dentro de sí una ley más alta que la de los imperios. Y si hay algo de sagrado en nosotros, no está en nuestra sangre ni en nuestras creencias, sino en nuestra capacidad de obligarnos a nosotros mismos, de decir, debo, porque es lo correcto, aunque no quiera. ¿Qué es entonces la moralidad? Sino esta forma de libertad. No una libertad de hacer lo que se desea, eso lo tienen incluso los animales, sino una libertad de actuar según principios que uno mismo puede universalizar sin contradicción. La moral kantiana no es un ideal inalcanzable, sino la más firme de las posibilidades humanas. Nos dice, tú puedes ser autónomo, tú puedes ser ley para ti mismo. No necesitas que nadie te diga qué hacer si aprendes a escuchar la razón que vive en ti. ¿No es eso, acaso, más noble que cualquier mandato externo? Y sin embargo, cuán pocos se atreven a vivir así. Porque es más fácil seguir órdenes que dictarse una ley. Es más cómodo justificar las acciones por sus consecuencias que por sus principios. Pero en esa comodidad se marchita la libertad verdadera. Y sin libertad, no hay moral. Sin moral, no hay humanidad. A veces, cuando observo a los jóvenes que cruzan la plaza de la universidad, absortos en sus pequeñas urgencias, quisiera detenerlos y decirles, no vivan solo para sus deseos. No se conformen con lo que es fácil o útil. Pregúntense cada día, ¿y si todos actuaran como yo? ¿Podría el mundo sostenerse en esa máxima? Porque esa es la prueba infalible, y si la respuesta es no, entonces no lo hagan. Así de simple, así de exigente, así de humano. Lo más bello de esta filosofía es que no depende de ninguna religión, de ninguna cultura, de ninguna autoridad externa. Es un llamado a la responsabilidad radical. A vivir como si cada uno fuera el legislador de un reino moral universal, un reino donde nadie es medio para nada, donde cada ser racional es un fin en sí mismo. ¿Se dan cuenta de lo revolucionario que es eso? Vivir sin usar a nadie, no manipular, no engañar, no instrumentalizar, tratar al otro no por lo que puede darme, sino por lo que es. Eso cambia todo. Y cuando uno empieza a vivir así, algo ocurre, el mundo sigue siendo imperfecto, sí, pero ya no lo domina, porque quien actúa por deber, se libera de las cadenas del miedo y del deseo, se vuelve invulnerable a la corrupción, se vuelve digno, y en un mundo donde todo se compra y se vende, la dignidad es un acto de resistencia. No me arrepiento, no me pesa el exilio social que en parte viví por no haber cedido a lo que me pedía la autoridad. Al contrario, hoy sé que en esa pequeña elección, en ese instante donde pude callar, mentir o entregarlo, me encontré conmigo mismo, y elegí ser, no lo que el mundo esperaba de mí, sino lo que debía ser. Ahora, con el cuerpo agotado pero la conciencia en calma, me doy cuenta de que una vida no se mide por los logros visibles, sino por la coherencia silenciosa entre lo que uno cree y lo que uno hace. Y si pudiera hablarle a quien fui, en ese invierno de Königsberg, solo le diría esto: gracias, gracias por no traicionarte, porque gracias a ti, sé que soy libre. El tiempo, ese juez invisible que no dicta sentencias en voz alta pero lo registra todo, ha seguido su curso con la indiferencia serena de quien ha visto caer imperios y nacer generaciones que ya no recuerdan los nombres de sus abuelos. Yo me he vuelto un viejo más entre tantos,
una figura silenciosa en la biblioteca, una sombra deslizándose entre estantes, cargada de memorias que ya nadie pregunta, de principios que ya nadie invoca. Y sin embargo, pese a ese olvido que llega incluso antes de la muerte, hay una paz en mí que no he podido hallar en ninguna otra cosa más que en la obediencia a esa voz interior que no se negocia, que no se compra, que no se vende, la razón moral. No sé si el mundo mejorará, no sé si las futuras generaciones levantarán templos al deber, o si seguirán doblando la rodilla ante los altares de la utilidad, la fama y el placer inmediato. Pero eso no es lo que importa. Kant lo dijo con la claridad que solo tienen los sabios que no escriben para la aprobación del mundo. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca solamente como un medio. Y eso basta. Muchos han criticado esta idea como rígida, imposible de aplicar en un mundo tan complejo como el nuestro. Pero yo, que la viví no en un tratado, sino en el temblor real de una noche peligrosa, les digo, no es imposible, es exigente. Y es precisamente por eso que tiene valor. Lo que es fácil no forma el carácter, lo que es cómodo no forja el alma. Vivimos en una época donde lo moral se relativiza, donde todo se justifica con tal de lograr un fin. Pero si el fin justifica los medios, entonces nada permanece. Hoy mientes por un bien mayor, mañana traicionas por una causa noble, y pasado mañana ya no sabes quién eres. Por eso el deber es un ancla, no cambia. No se adapta al clima político ni al humor del momento. No se doblega frente al miedo ni se exalta con el éxito. Está ahí como una ley no escrita, que no grita, pero que exige con una firmeza que solo la razón puede sostener. Y ahora, en esta soledad que no es amarga, sino serena, vuelvo a esa noche, aquel instante exacto en que tuve que decidir entre el deber y la conveniencia, y comprendo que todo lo que soy se definió en esa elección, no por lo que gané, sino por lo que no perdí. No perdí mi dignidad, no perdí mi humanidad. Y aunque no haya medallas ni biografías, aunque mi nombre se pierda entre los registros polvorientos de esta vieja ciudad, sé que en el silencio de mi conciencia, la historia está escrita con claridad. Fui fiel a mí mismo, no a mis deseos, no a mis temores, sino a mi razón. Y eso vale más que todos los honores que un Estado pueda otorgar. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo. Y yo respondo sin vacilar, no solo lo haría, sino que ahora lo haría con más convicción, con la certeza de que no hay vida buena sin rectitud, no hay libertad sin deber, no hay alma limpia sin obediencia a la ley moral que llevamos dentro. El cuerpo se apaga, sí, las manos tiemblan, la vista se cansa, el corazón late con más esfuerzo, pero la conciencia está despierta, y mientras tenga aliento, seguiré creyendo, aunque el mundo se ría de palabras como estas, que hay algo sagrado en cada ser humano, algo que no puede pisotearse ni ignorarse sin perdernos todos un poco más. Y si alguna vez alguien, en otra época, en otro lugar, se encuentre en una noche como aquella, frente a una puerta que alguien golpea con desesperación, ojalá recuerde estas palabras: haz lo correcto, no por miedo, no por esperanza, sino porque es tu deber. Porque en ese instante estás decidiendo si tu vida tendrá la estatura de la dignidad o se hundirá en la comodidad cobarde de quienes se traicionan por no incomodar. La ley moral no se impone, se descubre, y cuando la encuentras, ya no puedes ignorarla sin dejar de respetarte. Y así, en este silencio final, comprendo que hay algo inmortal en una buena acción hecha por deber. Porque lo moral no muere con el cuerpo. Lo moral vive en cada conciencia que, sin testigos, sin premios, sin aplausos, se atreve a hacer lo que debe. Y esa, aunque nadie lo diga, es la mayor victoria de un ser humano. Ya no bajo las escaleras tan rápido. Las rodillas protestan, y los escalones parecen multiplicarse con los años. Pero cada mañana sigo cruzando la sala de la biblioteca para sentarme en el mismo rincón, junto a la ventana, donde la luz entra suavemente sobre el escritorio. Allí, entre libros que han sido tocados por generaciones de manos desconocidas, me siento a escribir, no para el mundo, sino para mí. No dejo grandes obras, solo fragmentos, pensamientos sueltos, algunas cartas que nunca envío, reflexiones que tal vez un día alguien leerá, o tal vez no, pero no importa, porque ya no escribo para ser recordado, escribo porque es mi deber pensar, meditar, conservar vivo el diálogo interior entre la razón y la voluntad. He comprendido,
tras toda una vida de observación, que no somos lo que decimos ser, ni siquiera lo que sentimos ser. Somos lo que decidimos ser, en los momentos en que nadie nos obliga, en los instantes en que podríamos elegir lo fácil, lo cómodo, lo útil, y no lo hacemos. Esa es la esencia de la libertad moral, y esa libertad es lo único que nadie puede quitarnos, salvo que nosotros mismos la entreguemos. La muerte ya no me preocupa. No la temo, no porque me considere un sabio ni porque crea en certezas sobrenaturales. La acepto porque la he preparado. No con ritos ni confesiones, sino con actos, con decisiones diarias que, pequeñas como fueron, me dieron estructura. No me arrepiento de lo que perdí por ser fiel al deber. Me arrepentiría, en cambio, de haber ganado algo a costa de mí mismo. Recuerdo a un joven estudiante que vino a verme una vez, hace ya años. Me preguntó con una mezcla de angustia y admiración: ¿y si todos actuaran como usted, incluso en contra de la ley del Estado, no habría caos? Lo miré con calma y le respondí: si todos actuaran como yo, no habría caos, sino justicia. Porque lo que guía mi acción no es mi interés personal ni mi capricho, es la razón. Y si la razón es universal, entonces su ley también lo es. El caos no viene de que muchos obren según el deber, sino de que tantos no lo hacen. El joven guardó silencio. Creo que comprendió, aunque no lo dijo. Hoy, mientras me observo en el espejo, ese juez frío que no endulza la verdad, veo un rostro surcado por los años, pero sin la sombra de una vergüenza. No he sido perfecto, lo sé. He tenido pensamientos cobardes, dudas silenciosas, momentos en los que la tentación del camino fácil me susurró dulces promesas. Pero no cedí, y no por orgullo, no por temor, sino por algo más alto, por respeto. Respeto a mí mismo como ser racional. Respeto a los otros como fines en sí mismos. Respeto a esa ley moral que no necesita tronos ni castigos, porque se basta a sí misma. Algunos de mis contemporáneos persiguieron la gloria, otros el poder, otros la comodidad de una vida sin preguntas. Yo elegí lo más difícil, ser dueño de mí mismo, y en eso, aunque no lo parezca, hay una forma de felicidad. No la felicidad de los placeres ni de las conquistas, sino la serenidad de quien ha vivido sin traicionarse. Ahora siento que todo se vuelve lento, incluso el pensamiento. Las ideas llegan con más esfuerzo, y la pluma pesa más que antes. Pero hay una última idea que no me abandona, la más sencilla, la más honda, que una vida recta no necesita ser vista para ser valiosa, que el bien, hecho en silencio, sin testigos, sin público, sin historia, es suficiente, porque basta con que uno solo lo haya hecho por deber, para que el mundo haya sido mejor, aunque solo un poco, aunque solo por un instante. Y si esta es mi última noche, que venga. No me encontrará temblando, me encontrará preparado, no por lo que espero después de la muerte, sino por cómo he vivido antes de ella. Cierro los ojos, no con resignación, sino con gratitud, porque he sido libre, porque he sido moral, porque he sido humano.